En la era digital, donde el amor se busca con un simple deslizamiento de dedo hacia la derecha, nació una de las historias más escandalosas y oscuras del mundo moderno. Una historia que parece sacada de una serie de Netflix y que, de hecho, lo fue, pero que antes de llegar a las pantallas ya había destrozado corazones, arruinado vidas y vaciado cuentas bancarias. Su protagonista, un hombre que se hacía llamar Simon Leviev, aunque en realidad su nombre verdadero era Shimon Hayut, un israelí que encontró en la vulnerabilidad emocional de las personas la mina de oro más rentable. Para muchos, el amor es un sentimiento. Para él, era un negocio millonario. Todo comenzó con Tinder, esa aplicación que conecta a desconocidos en cuestión de segundos. Ahí, las mujeres que lo encontraban quedaban sorprendidas. Un perfil perfectamente cuidado, fotos en jets privados, en hoteles de 5 estrellas, en restaurantes de lujo, con relojes de diamantes y ropa de diseñador. Simon parecía el hombre perfecto, guapo, joven, exitoso y sobre todo, atento. Su biografía indicaba que era el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev, un multimillonario ruso con conexiones en todo el planeta. Esa era su carta de presentación y la mentira más grande de todas. Su estrategia era tan seductora como meticulosamente planeada. En un principio se mostraba encantador. Invitaba a las mujeres a cafés, cenas de lujo y en muchos casos hasta las llevaba en aviones privados a otros países apenas después de conocerse. La primera impresión era inigualable. ¿Cómo dudar de un hombre que, con tanta naturalidad, podía gastar miles de dólares en un solo día? Y ahí estaba la trampa. Esas cenas, esos vuelos, esos regalos, no los pagaba él. En realidad, eran financiados con el dinero de otras víctimas anteriores. Un verdadero esquema Ponzi del amor. Una de las primeras en caer en sus redes fue Cecily Fjellhøy, una mujer noruega que soñaba con encontrar el amor verdadero. En su primer encuentro, él la llevó a una cita en un hotel de lujo y al poco tiempo ya le estaba invitando a viajar en su jet privado. Todo parecía un cuento de hadas. Un príncipe moderno, hijo de un multimillonario, mostrando interés en ella. En cuestión de días, Cecilia estaba convencida de haber encontrado el amor de su vida. No sabía que estaba entrando en una pesadilla de la que tardaría años en recuperarse. El método de Simon era siempre el mismo. Tras unas semanas de atención y romance, lanzaba la bomba. Le decía a la mujer que estaba en peligro, que sus enemigos lo perseguían. Según él, la industria de los diamantes era peligrosa y había personas que querían hacerle daño. Para dar credibilidad, enviaba fotos de su guardaespaldas herido, audios desesperados y mensajes llenos de tensión. El relato era claro, no podía usar sus cuentas bancarias porque sus enemigos lo estaban rastreando y necesitaba ayuda inmediata. ¿Qué enamorada no movería cielo, mar y tierra para salvar al hombre que le había mostrado un mundo de ensueño? Cecily pidió préstamos, sacó tarjetas de crédito y transfirió miles de dólares. Simon prometía que se los devolvería apenas estuviera a salvo. Incluso enviaba comprobantes falsos de transferencias millonarias, como si el dinero ya estuviera en camino. Pero el dinero nunca llegaba. Y en el momento en que la víctima ya estaba ahogada en deudas, Simon desaparecía para repetir el ciclo con otra mujer. Lo que hacía a Simon tan peligroso era su habilidad para actuar. No era simplemente un ladrón, era un maestro de la manipulación psicológica. Hacía que las mujeres creyeran que formaban parte de una historia de amor épica, con peligros y sacrificios. Las convencía de que eran sus heroínas, de que gracias a ellas sobreviviría. Y cuando ya no quedaba nada que sacarles, las abandonaba con un corazón roto y deudas impagables. Pero Cecily no fue la única. Otra de sus víctimas fue Pernilla Sjöholm, una mujer sueca que también creyó en sus encantos. Con ella, la historia fue diferente. Simon no buscaba un romance, sino una amistad. Se mostraba como un hombre confiable y generoso, alguien con quien se podía viajar y disfrutar la vida. Sin embargo, la jugada fue la misma. Después de un tiempo también le pidió dinero, utilizando la misma excusa de sus supuestos enemigos. Pernilla le prestó grandes sumas, convencida de que era una situación temporal. La traición fue devastadora. Quizá la más astuta de todas sus víctimas fue Eileen Charlotte, una mujer holandesa que, tras darse cuenta del engaño, decidió vengarse. Ella lo descubrió gracias a un reportaje del periódico noruego VG, que destapó la verdad sobre Simon. En lugar de hundirse en la tristeza, Eileen planeó una jugada maestra. Fingió que aún confiaba en él y le pidió que le dejara vender parte de su ropa de diseñador para conseguir dinero. Simon aceptó, sin imaginar que estaba cayendo en su propia trampa. Eileen vendió todo y se quedó con el dinero, dándole un golpe certero al estafador que la había engañado.
El caso estalló mediáticamente en 2019, cuando el reportaje de BG se viralizó. El mundo entero quedó fascinado e indignado. ¿Cómo era posible que un hombre hubiera estafado millones de dólares utilizando solo Tinder y su carisma? ¿Cómo pudo manipular a tantas mujeres inteligentes y preparadas? La respuesta estaba en su habilidad para detectar las vulnerabilidades humanas, en su talento para construir una fachada imposible de cuestionar, y en el poder de las emociones cuando se mezclan con la ilusión del amor. Simon fue arrestado en Grecia ese mismo año, pero aquí viene la parte más indignante. Aunque había estafado a mujeres en toda Europa, fue condenado solo por delitos menores relacionados con documentos falsos en Israel. Pasó apenas 5 meses en prisión y salió libre como si nada hubiera pasado. Mientras sus víctimas seguían luchando por pagar deudas millonarias, él reapareció en redes sociales, presumiendo coches de lujo, cenas en restaurantes caros y una nueva vida como si la justicia nunca hubiera existido. Su historia se convirtió en un fenómeno cultural, sobre todo tras el estreno del documental de Netflix, El estafador del Tinder, en 2022. Allí las víctimas contaron con detalle cómo fueron manipuladas y cómo quedaron marcadas para siempre. El mundo entero conoció sus rostros, sus lágrimas y su dolor. La indignación fue generalizada. ¿Cómo era posible que un hombre pudiera arruinar tantas vidas y salir casi impune? La respuesta es amarga, pero real. El sistema legal no estaba preparado para enfrentar este tipo de crímenes emocionales y digitales. Hoy en día, Simon sigue siendo una figura polémica. Aunque fue expulsado de Tinder, encontró maneras de mantenerse en la vida pública. Ha intentado convertirse en empresario, influencer o hasta consultor de negocios. Su nombre genera morbo, escándalo y curiosidad. Para algunos, es un genio del engaño. Para otros, un monstruo moderno. Pero sobre todo es un recordatorio de lo vulnerables que podemos ser cuando mezclamos amor, confianza y tecnología. El caso del estafador del Tinder nos deja una lección brutal. En un mundo hiperconectado, donde las apariencias lo son todo, el peligro no siempre está en la calle oscura de la ciudad, sino en la palma de tu mano, en la pantalla brillante de tu celular. Un match puede cambiar tu vida, pero no siempre para bien. A veces puede ser el inicio de una pesadilla, donde el amor se convierte en la estafa más cara de tu existencia.